Bien, para mí es un honor estar en este sector del Llanito, acá en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, para trazar la palabra del Señor y especialmente en esta campaña que lleva como título Reencuentro de Fe a través de las profecías bíblicas. Amén. Durante esta semana y a partir de hoy vamos entonces a tener esos temas bíblicos basados en las profecías y especialmente en las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Profecías que también se le llaman escatológicas o otro sinónimo es profecías apocalípticas. Los tres nombres son sinónimos. Cuando le digan profecías del tiempo del fin, apocalípticas o escatológicas, estamos hablando que son las profecías en los tiempos finales, cuando la historia de este mundo ya está por terminar. ¿Y cuál es el evento culminante para que termine la historia de este mundo? El regreso de nuestro Señor Cristo Jesús con gran poder y gloria. Amén. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos. Amado Dios, Padre de la gloria, estamos agradecidos, Señor, por darnos la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras. Pero queremos hacerla, Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ilumina nuestras mentes, Señor, para comprender estas grandes verdades y permite que estas verdades puedan impactar nuestra vida, que aumenten nuestra fe en ti, Señor. Y si hay alguna persona que necesita tomar decisiones para vida eterna, suplicamos que trabaje poderosamente en sus corazones. Bendice a cada vecino de este sector del Llanito. Permite que la voz de tu Espíritu Santo pueda llegar hasta sus corazones. Impresiónalos, Señor, a través de este sonido, y que ellos también puedan venir y alabar y glorificar tu nombre. Bendice también a los amigos y hermanos que nos van a ver a través de las redes sociales. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy le vamos a titular El conflicto de los siglos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El conflicto de los siglos. Y vamos a comenzar con una ilustración bien interesante. ¿Sabía usted cuántas religiones principales hay en el mundo? Hablo de religiones. Religiones, pudiéramos decir, algunos estudiosos dicen que hay 9 religiones principales en el mundo. Sin embargo, por la cantidad de personas que profesan cada una de estas religiones, tal vez pudiéramos llegar a unas 4 principales, por la cantidad de personas que profesan estas religiones principales. Religiones principales. La principal es el cristianismo, ya que el cristianismo abarca aproximadamente unos 2.200 millones de personas en la ancha faz de la tierra. Luego viene la religión musulmana, que aproximadamente debe estar en unos 1.900 millones de personas en la ancha faz de la tierra, ¿verdad? Luego ahí viene el hinduismo, el budismo, son las religiones más abarcantes, que tienen más miembros. Pero hay algo interesante. Hay otro que pudiéramos llamar religión, tal vez si cabe el término, que aproximadamente son unas 1.500 millones de personas en la ancha faz de la tierra. Y son aquellas personas que tal vez no tienen una religión definida, que pudieran decir que son agnósticos, por ejemplo, entre otras personas, ¿verdad? Pero solo dentro del cristianismo, aproximadamente, no hay un cálculo exacto, pero aproximadamente hay más de 47.300 denominaciones cristianas. 47.300 denominaciones cristianas. Es un estudio a mediados del año 2023. Imagínense, ya han pasado prácticamente 2 años y eso va en aumento. Especialmente en el continente africano y en Latinoamérica, el cristianismo se va expandiendo grandemente. Entonces, ¿cuántas denominaciones cristianas, verdad? Y eso es sin una definición exacta, porque tal vez habría que, los organismos que se encargan tal vez de medir esto, no han llegado a un concepto de cuántas, o cómo definir una denominación, ¿ok? Y cómo definir una denominación. Así es que más de 47.000 denominaciones cristianas. No hablo de congregaciones, hablo de denominaciones.
dentro de esas denominaciones, la principal, ¿cuál debe ser? ¿Cuál cree usted que es la principal? La que tiene más miembros. Principal por la cantidad de personas que la profesan. ¿Cuál cree usted que es? Muy bien, la Iglesia Católica, ¿verdad? Supera los 1.000 millones de cristianos. Solamente esta principal denominación por su cantidad de miembros. No estoy hablando de congregaciones. Fíjense que solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, acá en Puerto Ordaz, tiene, si no me equivoco, tiene 22 congregaciones. No estoy hablando de congregaciones, estoy hablando de denominaciones. Si usted multiplica por la cantidad de congregaciones que tiene cada denominación, entonces obviamente la cantidad es exorbitante, ¿verdad? Ahora, solamente dentro del cristianismo, hablar de unas más de 47.000 denominaciones, ¿cuál sería la pregunta que usted se haría? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? ¿A cuál debo asistir? ¿Dónde me debo congregar? Porque el abanico de posibilidades es gigantesco. Más de 47.000. Pero ¿sabían ustedes que en la palabra de Dios, según la palabra de Dios, no hay tantas denominaciones? Según la palabra de Dios, vamos a decirlo de esta manera, ahora no vamos a hablar de denominaciones, vamos a hablar de grupos. ¿Cuántos crees grupos que hay según la palabra de Dios? 2. Solamente hay 2. ¿Cuáles serían esos 2? Los que están con Cristo y Los que guardan los mandamientos de Dios. Los que son de Dios, ¿verdad? Según la palabra de Dios, que la hermana Maril dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ¿correcto? Muy bien. Y realmente es así. Aunque, qué interesante, Dios creó un solo grupo. Dios no creó 2 grupos. Dios no creó 9 religiones principales a lo largo del mundo. Mucho menos Dios se enfocó en 47.000 denominaciones cristianas. Ese no es el plan de Dios. Siempre el plan de Dios es que haya un pueblo. Y por eso es que nosotros vamos a abrir la palabra de Dios y vamos entonces a analizar un poco el tema. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? El conflicto de los siglos. Fíjense algo interesante. Vamos a hablar un poco porque hay 2 grupos según la palabra de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios y los que se rebelan contra la voluntad de Dios. Pero pueden haber personas que se rebelan contra la voluntad de Dios y tienen apariencia de hacer lo que Dios dice. ¿Sí hay? Sí. ¿Cierto? Sí, porque el hecho de que usted me vea a mí con una Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Y que me vea con mi corbatica, o las damas que la vea con su vestido, bien elegante, ¿verdad? No indica de que seamos realmente las personas que estén haciendo la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Porque lamentablemente, pues, el mundo se ha llevado muchos chascos, ¿verdad? En cuanto a una persona que tiene apariencia de piedad, y saben que eso lo dice la Escritura, ¿no? Que tienen apariencia de piedad, pero ¿cómo termina diciendo ese versículo? Pero niegan la eficacia de ella, o de esta apariencia de piedad, por su testimonio, ¿verdad, Fran? Por lo que dicen, cómo se comportan, niegan la eficacia de esa apariencia de piedad. Ahora vean algo interesante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 37, Mateo capítulo 13 y el verso 37, Jesús habla allí, ¿de cuántos grupos cree usted que él está hablando? De 2 grupos. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 37. Mateo 13, 37. Y vamos a leer por lo menos hasta el 43. Vamos a leerlo aquí por cuestiones de ahorrar tiempo, ¿verdad? Y esta es la manera de introducción. Mateo capítulo 13, se ubicaron, versículo 37. Amén. amén. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: y respondió él y les dijo:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla ¿son los qué? Los hijos del reino. Fíjense, allí está hablando ahora de un grupo. ¿Cómo le llama la Biblia? Los hijos del reino. ¿Y cómo los ilustra? Como la buena semilla. Muy bien. Pero noten que allí en el versículo 38 también continúa diciendo en la parte final del verso 38, y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, ¿cuál es el segundo grupo? Hijos del mal. Los hijos del mal. Y se ilustra con La cizaña. la cizaña. Dos grupos. No son 4 religiones principales, no son 9 religiones principales, no son 45.300 denominaciones cristianas, no. Solamente son 2. ¿A cuál va a pertenecer usted? ¿A cuál le gustaría pertenecer? ¿A la cizaña? No. No, ¿verdad? A la buena semilla, que se le denomina los hijos del reino. Muy bien, vamos a terminar de leer hasta el verso 43. Dice el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Pero cuál sembró el enemigo? La cizaña. La cizaña. Muy bien. Y la siega es el fin del mundo. ¿Será que nos estamos acercando a lo que la Biblia le ilustra aquí como la siega? ¿Cree usted? ¿Cree usted que los eventos que están sucediendo en el mundo y cuando lo vemos a lo largo de las profecías bíblicas nos están diciendo que nos acercamos a la época de la siega? ¿Qué es la siega? El fin del mundo, ¿verdad? Y sigue diciendo allí, y los segadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que depende del grupo que usted escoja ser, o escoge ser semilla de Dios, o escoge ser cizaña, allí estará el resultado de acuerdo a su decisión. ¿Cuál de esas dos decisiones te gustaría tener? ¿En cuál de esos dos grupos, según sus resultados, te gustaría estar? ¿En el que es lanzado al fuego o en el que es llevado a la patria celestial? La respuesta es obvia, ¿cierto? Todos queremos estar en la patria celestial. Nadie queremos estar en el fuego, en el llanto y el crujir de dientes. Pero vemos entonces que hay dos grupos. Cuando nosotros ahora vamos al Evangelio de Mateo también, ahora en el capítulo 25, allí también la Escritura habla solamente de dos grupos. A lo largo de las 3 parábolas que abarca Mateo capítulo 25, solamente hay 2 grupos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Mateo 25, del 1 al 13, no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero ¿qué parábola aparece allí de los primeros 13 versículos? ¿Cómo se llama esa parábola según su Biblia? 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. ¿Cuántos grupos hay allí? 2 grupos nada más. ¿Cuáles son los 2 grupos? Muy bien, las prudentes y las insensatas. Solamente hay 2. Luego vemos la siguiente parábola, que es la parábola de los talentos. ¿Cuántos grupos aparecen allí? Está en Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14 hasta el 30. ¿Cuántos grupos aparecen? Solamente aparecen 2 grupos. ¿Cuáles son esos 2 grupos? Muy bien, que pudiéramos decirlo con las palabras bíblicas, que son el siervo bueno y el siervo malo o negligente. 2 grupos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a la siguiente parábola, allí en Mateo capítulo 25, y nos ubicamos a partir del verso 31, nos dice que es la parábola del juicio. ¿Cuántos grupos están allí? 2 grupos nada más. ¿Cuáles son esos 2 grupos?
los cabritos y las ovejas. Solamente hay dos grupos. ¿Los cabritos a dónde van? A la izquierda, los cabritos. Y las ovejas van. Y las ovejas luego ¿hacia dónde van? Hacia el reino celestial. Amén. ¿Sí? Entonces, a lo largo de las escrituras, solamente hay dos grupos. Cuando nosotros vamos al inicio del conflicto de los siglos, que se encuentra en lo que fue nuestra lectura bíblica central de esta noche, el libro de Apocalipsis y el capítulo 12, verso 1, Apocalipsis capítulo 12 y el verso 1, allí vemos que realmente Dios formó un solo grupo. ¿Se ubicaron? Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Amén. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida De sol. de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba encinta y gritaba dolores de parto en la angustia del alumbramiento, y otra señal también apareció en el cielo. ¿Cuál es esa otra señal? Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza tenía 10 diademas. ¿Saben que aquí hay algo interesante? Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Apocalipsis, muchas personas le tienen temor, muchas personas le tienen miedo, no quieren leer el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis, algunos le pueden denominar el quinto evangelio. Interesante, ¿no? A ver, los 4 evangelios, los primeros 4 evangelios, ¿de qué tratan? De la vida del El Señor ministerio de Jesús. De la vida del Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el protagonista allí? Jesús. Jesús. Jesús de Nazaret, ¿verdad? Dios hecho hombre, según el evangelio de Juan, que lo dice claramente, ¿verdad? Y el verbo era, Dios. y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Entonces, el protagonista de los evangelios siempre va a ser Dios a través de Jesús, del Hijo, ¿verdad? Y una pregunta, ¿quién es el protagonista del Apocalipsis? Jesús. Es Cristo. No es el dragón, no es la mujer vestida de escarlata, no son las 7 postreras plagas, no son los 7 truenos, ¿verdad? No es el lago de fuego que arde. No, ese no es el protagonista. El protagonista del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Tenga marcado allí, por favor, tenga marcado allí Apocalipsis capítulo 12, que ya vamos a regresar rápidamente allí. Cuando yo veo Apocalipsis capítulo 1 y el verso 1, Apocalipsis capítulo 1 y el verso 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, y la declaró enviándolo por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Disculpen un momento. Entonces, cuando tú lees allá en las flechitas, solamente te va a aparecer en la pantalla del video. Es que no da el menú de video bien, no lo da. Ah, ok. Por eso es que. Muy bien. Déjalo así, mi hermanito. Continuamos. Ajá. Hágame un favor. ¿No pueden hablar acerca de la... Muy bien, continuamos. ¿Qué sucede aquí entonces? Que el libro de Apocalipsis es la revelación de ¿quién? ¿Y qué es revelación? La palabra revelación lo que quiere decir es que Dios está descorriendo el velo. El velo no dejaba ver hacia ese lugar. Vamos a decirlo que el velo es una cortina en términos más coloquiales, ¿correcto? Y la cortina no te está dejando apreciar qué hay del otro lado.
Entonces Jesús lo que está haciendo allí es que agarra la cortina, el velo, y la corre hacia un lado para que usted tenga una visión completa de lo que está sucediendo allí. Por lo tanto, cuando yo veo esto, estoy viendo que el libro de Apocalipsis es el mensaje que tiene ¿quién? Jesucristo para nosotros. Y vean lo que dice allí Apocalipsis capítulo 1 y el verso 2. El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Él ha visto. Pregunto, ¿Cristo tiene visión de las cosas que van a suceder en el futuro? Entonces el libro de Apocalipsis te está quitando la cortina, corriendo el velo, para que usted vea las cosas que van a suceder en un futuro. Amén. Aparte de eso, que el libro de Apocalipsis tiene una gran bienaventuranza. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? A ver, ¿quién me da los sinónimos? Feliz, alegre. ¿Cómo? Gozoso. ¿Qué más? Afortunado, privilegiado. Sinónimo que usted está dando en este momento, ¿verdad? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y de qué profecía específicamente se está refiriendo aquí? De las profecías de Apocalipsis. Las profecías que están siendo reveladas por Jesucristo. Entonces usted va a conseguir una bendición por leer el Apocalipsis. Usted va a conseguir una bendición por escuchar las palabras del Apocalipsis y guardan las cosas escritas en ella. Porque a mí no solamente me debe interesar leer el Apocalipsis, a mí no solamente me debe interesar escuchar las predicaciones del Apocalipsis, a mí me debe importar muchísimo es poner en práctica los consejos que el libro de Apocalipsis te está dando. Eso es guardar las palabras proféticas del Apocalipsis. Guardar no significa que después que usted lea el libro de Apocalipsis, usted lo cerró y lo guardó en la gaveta allí en su casa. No. Guardar significa ponerlas en práctica, cumplirlas. ¿Y cómo termina ese versículo 3? ¿Cómo termina el versículo 3? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es ese tiempo que está cerca? ¿Cuál es ese tiempo? La venida de Cristo. La venida de Cristo o el fin del mundo. ¿Y cómo yo sé esto? Bueno, sencillo. La forma como termina el libro de Apocalipsis. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ir al último capítulo de Apocalipsis y vamos a ver cómo termina los dos últimos versículos del libro de Apocalipsis. Vamos a ubicarnos allí en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Y nos ubicamos en el versículo 20 y 21. Amén. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice, ¿cómo dice? Ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, ¿cuál es el tiempo que está acá? ¿De qué tiempo está cercano? De la venida del Señor. Porque la venida de Cristo le va a poner fin a la historia de este mundo. Y va a dar paso a un mundo nuevo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas estas cosas pasaron ya. Es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 21. Amén. Pero hay algo interesante. El libro de Apocalipsis tiene un mensaje simbólico y es un mensaje profético. ¿Sí? Es decir, que para poder interpretar estas profecías debemos saber descubrir los símbolos. ¿Alguien de acá ha visto alguna película o, vamos a hablarle de los más pequeñitos, han visto alguna comiquita o cómics, como le quiera llamar, acerca de una isla del tesoro? ¿Han visto usted alguna? ¿Han visto, verdad? ¿Cómo se llega al tesoro? A través del mapa. Muy bien. Pero una pregunta. ¿El mapa dice
textualmente cómo llegar al tesoro? Facilito te lo dice. ¿Cómo ilustra el mapa? ¿Cómo lo ilustra? Con pistas. ¿Cómo dice allá el hermanito? Ajá, da direcciones. Pero las direcciones no son fáciles de entender. Porque no te dice dobla aquí a la derecha y cuando llegues allí donde está la mata de mango, excava allí y allí está el tesoro. ¿Verdad que no es así? Tiene pistas, símbolos. Permítame utilizar, hermano Luis. Sí. Pudiéramos decirle también acertijos. ¿Cierto que sí? Tienes que resolver los acertijos, las pistas, esos símbolos que te van a dar la dirección, como dice el amigo allá, para poder llegar ¿a dónde? Al tesoro, porque es el mapa del tesoro. Bueno, Apocalipsis es el mapa del tesoro. ¿Amén? ¿Cuál es el tesoro que se va a conseguir en Apocalipsis? La vida eterna, ¿verdad, Eric? La vida eterna. Pero para llegar a ese mapa del tesoro, tienes que saber descifrar los acertijos que allí te aparecen. Esa es la clave. Otra cosa importante, otra cosa importante es que en el libro de Apocalipsis no tiene una estructura literaria que se lee de corrido como si fuese un libro histórico. O sea, no tiene una secuencia, capítulo 1, capítulo 2, te va llevando por una secuencia. Lo que termina de suceder en el capítulo 2 lo vas a continuar en el capítulo 3, en el capítulo 4. No lleva un orden secuencial. No, ni cronológico tampoco. El libro de Apocalipsis tiene otra estructura literaria. Eso se le llama estructura literaria, que es importante que usted lo sepa para que lo podamos discernir. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis se divide en dos grandes grupos. La parte histórica, vamos a decir lo que está aquí a la mano izquierda, la parte histórica, los primeros, algunos dicen que son los primeros 14 capítulos, otros dicen que son los primeros 12 capítulos, algunos dicen que es un poquito más de 12, o sea, el capítulo 12 hasta el verso por allá, hasta el verso 15, es la parte histórica. Los estudiosos del libro de Apocalipsis no se han llegado a un acuerdo exacto de decir, comienza la parte histórica en el capítulo 1, que es obvio, y termina, por decirle algo, en el capítulo 14, el último versículo. Y de ahí en adelante es la parte apocalíptica o escatológica. ¿Qué significa escatología? Los eventos que tienen que ver con el fin. Es el escatón, ¿verdad? El escatón. Entonces, cuando le digan escatología, usted dice, bueno, me van a hablar de los eventos finales. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene dos partes. La parte histórica y la parte que tiene que ver con el fin del mundo. ¿Sí? Pero qué interesante que también usa una estructura literaria que se llama quiasmo. ¿Cómo se llama? Quiasmo. ¿Qué significa el quiasmo? Que no lleva un orden secuencial, sino que, por ejemplo, si usted lee el capítulo 1, es la introducción. ¿Quiere saber qué hacer? Va a la conclusión. ¿Dónde está la conclusión? En el capítulo 21, a partir de ciertos versículos. Mañana se lo vamos a decir con más calma, ¿verdad? Pero el libro de Apocalipsis tiene 8 visiones principales. ¿Cómo usted lo va a recordar? Fácil, con los dedos de su mano. Allí está clarito. ¿Cuántas manos tiene usted? Entonces tiene dos partes del libro de Apocalipsis. La mano izquierda simboliza la parte histórica y su mano derecha simboliza la escatológica. Si el primer dedo es la introducción, el otro dedo de acá es la conclusión, o le llaman también epílogo. ¿Sí? ¿Cuántos dedos te quedan? 8. Entonces, ¿cuántas visiones tiene? 8. ¿Cuántas visiones tiene en la parte histórica? ¿Y cuántas visiones tiene en la parte escatológica? Facilito. Facilito.
Su mano le va a recordar. El libro de Apocalipsis tiene 2 partes que se subdividen en 10. Tiene una introducción, tiene una conclusión, por lo tanto me quedan 8 visiones. 4 son históricas y 4 son escatológicas. Facilito. Eso es una pregunta para mañana. Bueno, mi maestro de ceremonia creo que no lo anunció, pero mañana se van a hacer preguntas en cuanto al tema. ¿Cierto que sí? Y al que responde de manera correcta, le van a dar un premio. Gloria al Señor. Pero el mayor premio es el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Ese es el mayor conocimiento. Entonces, qué interesante que esto lo vamos a desarrollar a medida que vamos avanzando, ¿verdad? Sin embargo, en esta semana no vamos a poder abarcar todo el libro de Apocalipsis. Vamos a abarcar solamente la columna vertebral del Apocalipsis. O sea, la parte medular, la parte central del Apocalipsis. ¿Sabe cuál es la parte central del Apocalipsis? Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Si usted quisiera hacer un resumen del libro de Apocalipsis, estudies esos 3 capítulos, que es lo que vamos a hacer por la gracia de Dios durante esta semana. Amén. Ahora, ya comenzamos entonces en Apocalipsis capítulo 12. Ahora ubíquese nuevamente en Apocalipsis capítulo 12. Fíjense que ahí hablamos ahorita de una mujer que estaba ¿cómo vestida? La mujer de Apocalipsis 12. ¿Cómo estaba vestida la mujer? De sol, muy bien. Tenía estrellas. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tenía? Tenía, ok. Tenía una diadema, una corona con 12 estrellas. La luna bajo sus pies. Y después, ¿quién apareció en escena? Un dragón escarlata, muy bien. ¿Qué intenciones tenía este dragón? Muy bien, quería destruir a la mujer. Y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar, interpretar los acertijos de este mapa del tesoro para llegar al tesoro. Fácil, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, debemos usar un principio que es el que más coincide con la buena interpretación, es que la Biblia debe ser su propio intérprete. En la inmensa mayoría de los pasajes de Apocalipsis lo vamos a lograr. Y hermana Lina, aquí voy a empezar a responderle la pregunta que usted me hizo ayer. O la pregunta o el convenio que queremos llegar para explicarle, ¿no? Allá usted sabe a quién. Me preguntaba la hermana, vamos a hacerlo aquí públicamente, ¿verdad? Sin decir nombre, que hay una persona que le decía que el Antiguo Testamento está abolido. Si el Antiguo Testamento estuviera abolido, usted no pudiera interpretar las profecías bíblicas. El libro de Apocalipsis tiene muchísimas revelaciones, casi mil textos bíblicos que están diseminados principalmente en el Antiguo Testamento. Entonces, si la persona dice que el Antiguo Testamento está abolido, entonces ¿cómo vas a interpretar Apocalipsis? Aunque hay parte de los símbolos que lo vamos a conseguir también en el Nuevo Testamento, incluso dentro del mismo libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 12 y nos ubicamos, por ejemplo, en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7, entonces hubo una guerra, ¿en dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra... Leímos ahorita en Apocalipsis 12:2 que hay un dragón. 12:2 y 3 hay un dragón, ¿verdad? Ahora, vean algo interesante. Luchaba el dragón y sus ángeles. Y ahorita en el versículo 3 mencionaba Eric, ¿verdad?, que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas. Pero qué interesante que ahora dice el dragón y menciona a sus ángeles. Ahora, ¿qué significa ángeles? Ángel, y aquí es donde también tenemos que utilizar otro recurso bíblico,
que es el idioma original. En este caso, aquí se escribió en griego. Y ángeles viene de la palabra ángelos, ¿verdad? Yo sé que el hermano Alexander conoce bien ese término. ¿Y qué significa ángelos? Mensajero. Mensajero. Porque el hermano tuvo mucho tiempo cantando en un grupo que se llama Ángelos, ¿verdad? Mensajero. Entonces, significa mensajero. Dios tiene mensajeros de dos tipos. ¿Sabía eso? Tiene mensajeros celestiales y tiene mensajeros terrenales. El hecho de que nosotros estemos acá en este sector del llanito, llevando la palabra del Señor, nos cataloga como, que traducido al español es ángel, al español, ángeles. Pero de los que fueron creados en el cielo, Dios creó un solo grupo, ángeles santos, buenos y perfectos. Pero esos ángeles, hubo una tercera parte de ellos que se rebeló contra Dios. ¿Debido a qué se rebelaron? A ver, ¿quién me puede recordar lo que estudiamos esta semana en el repaso de la lección? El libre albedrío. ¿Sí o no? ¿No lo estudiamos esta semana que pasó en la lección? Entonces, debido al libre albedrío, porque Dios quiere que nosotros le amemos voluntariamente. Usted elige si ama a Dios y le obedece o no. Usted elige en cuál de las 4 principales religiones del mundo usted puede estar. Usted elige si es semilla de Dios o es cizaña. Usted elige si es cabrito o es oveja. Si quieres heredar el reino o quieres ser echado al lago de fuego. Obviamente esa lección aparentemente es sencilla, ¿verdad? Todos sabemos de cuál lado queremos estar. Muy bien, pero volvemos entonces aquí a Apocalipsis capítulo 12. Entonces, entendiendo esto, que Dios creó un solo grupo, dice que hubo una guerra en el cielo, ¿verdad? Versículo 8. Pero no prevalecieron. ¿Quién no prevaleció? Ese grupo o ese subgrupo, porque Dios creó uno solo, que es el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? Tenemos que ir al libro de Génesis, tenemos que ir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí está, hermana Lina. O sea, el que diga, no, yo el Antiguo Testamento lo elimino. Bueno, entonces va a tener que usar solamente ¿cómo se explica Apocalipsis? Entonces tendría que usar solamente la que regalan los gedeones. Y tampoco, porque tiene salmos y proverbios. O sea, siempre necesitamos toda la Biblia para interpretar. Entonces, ¿quieres saber quién es la serpiente antigua? Vaya a Génesis capítulo 3. Y allí va a ver cómo esta serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que el Señor lo reprenda, amén, fue lanzado a la tierra y lamentablemente engañó, porque en la tierra, Dios creó ¿cuántos grupos en la tierra? Uno solo. Uno solo, los hijos de Dios. Se le llama así. Cuando usted sigue leyendo Génesis capítulo 5 por allá, ajá, son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque después vemos que cuando esta serpiente antigua, que fue expulsada del cielo porque utilizó mal su libre albedrío y quiso ocupar el puesto de Dios, ¿verdad? Eso lo vemos en los libros de Isaías y en el libro de Ezequiel. ¿Correcto? Cuando vemos cómo se rebeló y cómo quiso ser igual a Dios y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y fueron arrojados lamentablemente ¿dónde? A la tierra. Por eso es que nosotros, cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder
y el reino de nuestro Dios y la autoridad de ¿quién? La autoridad de su Cristo, de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ellos lo han vencido por medio ¿de quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Amén. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, en el cielo quedaron felices porque el acusador fue arrojado de allá. Quedó la fiesta en paz nuevamente. Reinó nuevamente la creación perfecta de Dios en el cielo. Un solo grupo. Pero el grupo que fue desterrado del cielo, ¿a dónde vino? Tenía que ser acá en la tierra. Qué lamentable, Eduardo. Qué lamentable, ¿verdad? No podían verlo mandado para Marte, ¿verdad? Que para allá solo. No. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué? No se lamente. No se lamente que hayan echado a la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque detrás de todo esto hay una gran bendición. Porque si Dios permitió que viniera este mundo, es para que todos aquellos que salieran victoriosos ocuparan el puesto de los ángeles caídos en el cielo. Pero tenemos que pasar la gran prueba. Tenemos que, José, vencer. ¿Vencer a quién? Al pecado. Vencer al pecado. ¿Y quién es el originador del pecado? ¿Quién es el instigador del pecado? La serpiente antigua, que empezó a instigar el pecado en este mundo, haciendo caer a Eva y a Adán. ¿Verdad que sí? Y lamentablemente entonces de allí empezaron dos grupos en la tierra. Porque cuando usted ve Génesis, luego cuando usted ve en Génesis por allá en el capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5, usted ve que hay ahora dos grupos. Le llaman los hijos del hombre y los hijos de Dios. Dos grupos. No son 4 religiones principales. No son, ¿cuántas fue que les dije? 47.300 denominaciones cristianas. No, son dos grupos. Que originalmente en el cielo y en la tierra fue un solo grupo que Dios creó, los hijos de Dios. La buena semilla. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Porque el diablo ha descendido ¿a quién? ¿A dónde ascendió el diablo? ¿Y a quiénes? Dice a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Cada uno de nosotros. ¿Y ha descendido para qué? Con gran ira. ¿Y qué significa que ha venido con gran ira? El propósito del enemigo es sembrar la cizaña en tu corazón. El propósito del enemigo es sembrar la cizaña también en mi corazón. El propósito del enemigo es sembrar la cizaña en los vecinos del sector del Llanito. Y lamentablemente, ¿cómo consigue el enemigo este terreno? ¿Cómo lo consigue? Tentación. Fácil de entrar, ¿verdad? Porque generalmente se lo permitimos. Pero a lo largo de esta semana, por la gracia de Dios, vamos a ver las herramientas que la palabra de Dios nos da para que podamos vencer las tentaciones del enemigo, para que usted se pueda consagrar en un verdadero hijo de Dios y no andes brincando entre 47,000 denominaciones cristianas, para que no decidas si vas a ser musulmán o vas a ser hindú, sino que vas a ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, porque sabe que le queda poco tiempo y por eso Él quiere que tú caigas en la destrucción.
Porque lamentablemente él es un enemigo caído que ya Cristo Jesús en la cruz del Calvario lo derrotó, le declaró, le decretó su muerte eterna. Pero lamentablemente este enemigo, él dice, yo me voy para el fuego, pero no me voy solo. Lamentablemente, ¿verdad, mi hermano? Esa es su mentalidad, vamos a decirlo de alguna manera. No se va a ir solo para el fuego. Él quiere llevar más leña para que ese fuego arda más. ¿Y saben quién es esa leña? Nosotros, las criaturas que estamos en este mundo. Pero usted está llamado a pertenecer al grupo de Dios. Usted está llamado a pertenecer a una de las dos mujeres que habla el libro de Apocalipsis, que mañana la vamos a continuar. Porque así como vimos que en el libro de Apocalipsis está la mujer vestida de sol en Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 17 va a ver que hay una mujer que no es pura, sino que la Biblia le llama ramera, que le llama prostituta, que le llama que está vestida de púrpura, que está embriagada, tiene una copa con la sangre de los santos y de paso se monta encima del dragón escarlata. ¿Y quién es el dragón escarlata? Entonces es un instrumento de Satanás. También la Biblia le llama Babilonia. En el libro de Apocalipsis capítulo 17. Le pregunto, ¿en cuál de esos dos grupos simbolizados por esas dos mujeres quiere usted estar? ¿En cuál? En la mujer vestida de sol, ¿verdad? En la mujer que está vestida de sol, pero hay algo importante. No todo va a ser color de rosa. Tristemente. Porque vean cómo termina el libro de Apocalipsis capítulo 12 y con esto cerramos. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Cuál de las dos mujeres cree usted que está hablando aquí? La que está vestida de sol, porque la mujer que está vestida de escarlata está encima del dragón. Es el instrumento del dragón. No vamos a decir que es la mamá, pero es el instrumento del dragón, ¿verdad? Es su principal instrumento en la tierra. Entonces fíjense, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la mujer vestida de sol, y se fue a hacer guerra contra el resto, o mejor dicho, contra la descendencia de esta mujer vestida de sol. Que son, ¿quiénes son? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Querido amigo, querido hermano, tomar posición, definirnos en qué grupo de los dos vamos a estar, tiene consecuencias. Siempre va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias incluso negativas. Porque si usted se pone del lado de los hijos de Dios, ¿qué me dice Apocalipsis 12:17? Vendrá a hacer guerra contra él. El demonio va a hacer guerra contra ti. ¿Has visto guerra de Satanás en tu vida? ¿La has visto? Todos los días, ¿verdad? Y está suavecita. Y es suavecita, porque mientras más nos acercamos al fin, la Escritura me dice que como sabe que le queda poco tiempo, más se va a airar, más va a profundizar su guerra, va a profundizar su ataque contra ti y contra mí. Pero también va a profundizar Dios su protección, su Espíritu Santo con aquellos que se ponen de su lado. Amén. Entonces, ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado te vas a poner? Del lado ganador. Pero el lado ganador va a llevar aflicción. Pero después tendrá victoria por la eternidad. ¿Cuántos quieren tener victoria por la eternidad? ¿Estás dispuesto a soportar las tribulaciones que va a mandar el enemigo contra tu vida? Hermana Marily, y viene más. Ay, más no. Bueno, tristemente sí. Pero hay poder del lado de Dios. Hay poder para soportar las tentaciones
Y durante esta semana, venga que le vamos a dar todas las herramientas necesarias para que usted obtenga el poder de lo alto y salgas victorioso en medio de las tribulaciones. ¿Cuánto así lo quieren? Le invito a que se coloque de pie y vamos a tener entonces una palabra de oración. Amén. Oremos. Amado Dios, Padre de la gloria, gracias por permitirnos estar esta noche acá en el sector del Llanito, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, y a través de las redes sociales. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar la decisión correcta. Señor, en este mundo, según las Sagradas Escrituras, solamente hay dos grupos. Y hemos podido comprender a través de los símbolos bíblicos, a través de este mapa del tesoro, que solamente va a obtener la victoria los que sean del grupo de los hijos de Dios. Los que guardan tus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Pero Señor, también hemos podido comprender de que estamos en medio del conflicto de los siglos. No es fácil, Señor. Hemos podido notar en nuestra vida hasta el sol de hoy que pasamos por pruebas, que pasamos por tribulaciones. Hemos visto los ataques del enemigo en nuestra propia carne, en nuestras propias familias, Señor. Pero te pedimos que la sangre de Cristo Jesús lo reprenda de nuestras vidas, Señor, y nos des la fuerza necesaria a través de tu Espíritu Santo y la gracia de Cristo para resistir, para mantenernos firmes, y de tal manera que cuando usted venga en poder y gloria, podamos estar del lado ganador, del lado que va a ser cosechado para el reino de los cielos. Aquí está un grupo de tus hijos, Señor. Bendícelos con tu Espíritu Santo. Renueva nuestra fe a través de las profecías bíblicas para que podamos salir victoriosos y consigamos ese tesoro descrito en este mapa del libro de Apocalipsis. Bendiciones que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.